Hola amigas, amigos, bienvenidos a este unboxing y primeras impresiones de una comprita que hemos preparado en este momento, que vamos a hacerlo con nuestra compañera Irene, que nos va a dar su opinión, porque en buena parte una comprita que tengo aquí va a ir, espero, para ella siempre que le guste lo que le he preparado. Y es que, Irene, una de tus líneas favoritas donde te gusta utilizar perfumes son los perfumes de hombres. masculinos, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, hemos tenido una buena recuperación de notas, hemos pasado de curso, lo hemos preparado todo bien. Entonces yo creo que te mereces un perfume propio, que no tengas que estar quitándole el perfume a tu padre. Entonces te cuento, tengo dos perfumitos de hombre, a ver cuál de ellos le gusta a ella. No me rompan los papeles de prueba. Dios mío. Es que lo tenías aquí en la Ya, me lo fastidias. Y luego un perfumito femenino que tengo aquí. Yo quiero empezar por los masculinos, a ver si uno de los dos te gusta, ¿vale? Que ese va a ser para ti, te lo vas a poder llevar a tu cuarto y usarlo tú. Bueno, ¿qué comprita he hecho? Resulta que en la perfumería Paco Perfumerías, ¿dónde lo has comprado, Isa? En Paco Perfumerías tenían una oferta. ¿Cuánto dura esa oferta? Pues no lo sé, porque si comprabas un perfume de la marca Diesel, te ponían dos tipos, te regalaban el perfume este que tengo aquí. Sí, no una muestra, sino este tocho de perfume. Entonces, bueno, a ver cuál de ellos le gusta a Irene. Tenemos el Diesel Bad Diesel Intense, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el Spirit of the Brave, este que tengo aquí, que vamos a ver cuál de ellos le gusta más a Irene, ¿vale, Irene? Ah, vale, lo abres tú. El Bad Diesel es un perfume, la versión Intense, ¿de acuerdo? Que tiene nuez moscada, canela, maderas, caviar y flor de tabaco. A ver, Irene, ¿cómo es este perfume? Por supuesto, son todos de la línea masculina, para que Irene pueda usar lo que a ella le guste. A ver. Parece que tiene efecto de cuero, ¿verdad? Bien. Buena impresión de primeras, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí en la propia cajita del perfume, vamos a hacerle un spray. A ver. Ahí va. Vamos con ello. ¿Qué te parece? Es verdad que este tiene bastantes maderas, especias. ¿Cómo lo ves? Masculino es. Huele muy bien. Huele muy bien. Hombre con traje. Hombre con traje, trajeado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Modo el hombre de... ¿El hombre de qué? Qué mala idea tiene Irene. El hombre de... Este que sale en la película esta que... ¿De Men in Black o...? No, trajeado, ¿no? Es un poco... ¿Las sombras de Grey? Sí. Pues dilo, si nuestras chicas son todas ya adultas como para asustarse porque digan las sombras de Grey. Bueno, pero yo Vale. soy la pequeña. Claro, ¿verdad? No me va a ver esa... Ella no ha visto esa película, ¿no? No. Bueno, vale. Primera impresión. El Diesel Bad Intense huele al hombre de las sombras de Grey. No decimos más. Está interesante, entonces lo ves sexy también. Sí. Lo ves sexy, muy Aunque bien. yo no sé cómo es ese hombre, pero sí. Ah, vale, no sabe cómo es, pero sí. No sé cómo es. Bueno, está bien. El siguiente yo creo, tú ten los dos en mente, ¿de acuerdo? Sí. El siguiente creo que va a ser un poquito más fresco. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Toma. ¿Y qué tiene? Tiene abeto, bergamota, galvano, ciprés, abatonca, ládano. Pero yo creo que aquí entre estos tipos de maderas aromáticas, refrescado con cítricos, puede ser un poco más de ahora, porque claro, necesitamos algo que entre ahora para verano. Oh, ¿Qué te Dios parece? mío. Sabía que te iba a gustar la botella. ¡Qué chulo! ¿Te gusta? Solo por la botella Mira, ya me y lo quedo. Y encima, Me encanta. fíjate ahí con el tatuaje en el puño. Está chulo, ¿verdad? Vale, este quiero que te lo pongas en la mano. Yo este le conozco porque lo reseñamos en muestrecita y creo que este le va a gustar. Al principio, como no es... No tengo fuerza. ¿No tienes fuerza? No Es tengo que fuerza. está sin sprayar, entonces, lógicamente, cuando haces los primeros spray no sale. Ya lo tienes ahí.
Ala, sí, por el muslo. Por la todos pierna. lados. A ver, huele, huele. Dame el tapón, que no se me pierda el tapón. Yo soy una maniática de no perder los tapones. ¿Qué te parece? Creo que este además le pusieron la publicidad, no me acuerdo, un deportista, no me acuerdo cómo se llama, porque yo de fútbol no sé, 0,0. ¿Qué te parece? Así olerá Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo, no, sé que no es Cristiano Ronaldo. Es uno, creo que era uno de estos que son brasileños o de por ahí. No me acuerdo, si es que yo no me conozco los deportistas. Los futbolistas, nada. ¿Qué te parece? A ver, dime. ¿Te gusta para ti para este verano? Sí. Lo que es que, A ver. te iba a decir para irme de fiesta, pero es que depende de la situación y depende de con quién vaya. Me pongo de hombre o de mujer. Ya, eso Pero lo sí, sé. de fiesta. Vale. ¿Se pone de hombre o de mujer? ¿Vale? Depende. ¿Quieres explicárselo a nuestras seguidoras? Venga. A ver, cuando voy con mis amigas, de normal, salir a la calle, tal, me pongo de hombre. Fiesta. Además que les gusta darme abrazos cuando me huelen así, O sea, masculino. cuando estás entre chicas, Me pongo de hombre. te pones de hombre Sí. y te abrazan las amigas. Sí. Y me dicen que qué bien huelo y yo, ay. ¿Te gusta? gracias. Vale. Pero luego si voy de fiesta o tengo una cita o voy a quedar con amigos y tal, pues sí me pongo de mujer. Vale, entonces cuando Porque sé que les gustan los perfumes de mujer dulces. Claro, ya lo has comprobado, ¿no? Claro. Le gustan los perfumes. Bueno, de todas formas, en el tocador tenemos uno de los últimos perfumes frutales que te he puesto ahí. Tienes varias cositas frutales. E incluso en el cuarto está el perfume que usa tu hermana. Sí. En ese momento, pues puedes utilizar esos perfumes Pero me femeninos. suelo poner de hombre hasta cuando me maquillo, me preparo, como ayer que me puse falda y camisetita. Y me puse También es un momento, es perfume un de hombre. poquito de momentos, ¿verdad? Sí. Bueno, de todas formas, viendo eso, yo te pregunto, ¿cuál de los dos quieres para ti? Porque Los dos. esto va a ser exclusivo para ti. Los Hombre, dos. lo que pasa es que no quiero que tengas dos perfumes abiertos, empezados, ¿vale? No, dos Es abiertos gastarlo. empezados no, es primero uno y luego otro. Pero Vale. yo quiero los dos. Pues estos van a ser para ti que te lo has ganado, ¿vale? Pero ¿cuál de los dos quieres empezar ahora? ¿Este? Sí. ¿En serio? Pensaba que ibas a elegir el que era un poquito más fresquito. No, este. Muy masculino. Me gusta. Masculino Me sensual. me gusta olerme y decir, ay, ojalá el chico ¿Quieres- que tengo enfrente oliese ¿Quieres así. atraer En vez de a... a que No huelen ni a perfume, huelen a... creo que a tus No huelen... creo que a tus amigos les vas a tener que empezar a recomendar, oye, eres un chico, No, Huele recomendarlo a porque hombre. si les recomiendo me van a mandar a dar un paseo. Se Pero- los tengo que regalar directamente, a ver si se los ponen. me parece que no, pero Irene, me estás diciendo que a veces tú hueles masculino, Muchi- masculino más rico que tus propios Hombre. amigos. Casi siempre. Hay que decirles, chicos, para perfumarse no es solo ponerse desodorante. Claro. Que el desodorante también huele a hombre, pero Pero se va. Ese Se va. olor se va. bueno, entonces quiere para ella este perfume de Diesel Bad Intense, que desde luego, chicos, aunque lo vaya a utilizar ella porque tiene su forma de utilizar los perfumes, cosa que nos encanta, que esto es personalidad, punto. Es femenino, es atractivo, por supuesto. El del puñito lo tengo reseñado con muestra, que es muy interesante. Este no lo tengo reseñado, pero os lo reseñaré y sobre todo lo voy a reseñar. Irene, quiero que cuando te lo pongas, que luego me cuentes si has tenido reacciones, qué te ha dicho las chicas, porque muchas veces ha habido incluso algún perfume masculino que dejó de utilizarlo porque le dijeron que olía a señor, ¿verdad? Sí. Pero que también me parece muy feo que me digan esas cosas, pero... Bueno, pero mejor la sinceridad. Sí, Que pero no llevar tampoco... Bueno, pero te lo dijeron. ¿Qué le Sí. vamos a hacer? Donde hay confianza da asco, me ¿no? dijeron, uy, huele a viejo, y yo, soy yo, perdón. Es que me digan, hueles a viejo, ¿y tú a qué hueles?
Ay, Dios mío, era... Es que iba a decir algo muy ofensivo, pero no lo digo. No. Esto le pasó con Kouros de Yves Saint Laurent, ¿vale? Que es un súper mega clásico. A Irene le gustaba, Sí, pero... olía muy bien. Y huele rico. Para mí no olía pero, a viejo. Pero huele vintage y pues causa esa reacción. Yo creo que este desde luego no te va a oler a esa parte vintage. No, es que como me digan algo de este, les voy a decir también, sí, pues... también te digo, por la cantidad de maderas lo vas a lucir muy bien para la noche. Claro. ¿Vale? Ahora que vas a ir a la piscina, pues tú te pones normal, pero luego cuando pases por casa, te cambias, te coges la sudadera y demás porque ya refresca por la noche, Sí. te echas unos sprays y es el mejor momento para llevarlo y lucirlo. Bueno, me encanta, como os digo, eso que es personalidad y este perfume lo vamos a reseñar. Y vamos a abrir este que es femenino. A ver si puedes, rompe los plásticos. En este caso es el perfume de Prada. Como ya sabéis, Prada relanza sus infusiones de Prada. Algunas de ellas aún no han llegado a España, lo que son las nuevas de Ylang Ylang o de vainilla. Pero algunas otras, como esta que he traído hoy, vuelven, ahí están, vuelven a estar en algunas, no en todas las perfumerías, en perfumerías. Esta es la de mimosa, no se ve, perdona, ¿vale? Esta es la de infusión de mimosa que la compré en Druni, creo que fue en Druni. Mimosa Mandarin Rose Musk. Vale, eso quiere decir que este perfume... Tiene mandarina, rosa y musk, no sé. Mimosa, que es musk es almizcle, ¿vale? Ah. Tenemos mimosa, mandarina, rosa y almizcle. Aquí lo tenemos. Y bueno, para ir viendo dónde están las distintas infusiones de Prada, ponéis en Google, que es nuestro amigo de búsqueda, ponéis perfume infusión de Prada. No pongáis ningún nombre y ahí os aparecerán las distintas páginas web donde tienen alguna, porque Amanda está en alguna, el de naranja también está en otras, ¿vale? A mí ponme... Que te se ha caído un poquito, si ahora vas a la piscina, no te quejes. Sí, pero pónmelo en un papel porque en tu piel todo huele muy distinto. Ya estamos en mi piel, pues toma un papel, toma, en mi piel. La pierna, hombre. ¿Qué te parece? No sé si te va a gustar, pero ¿a qué huele? Lo primero es... te voy a decir una cosa a la que huele. Huele a la parrilla que están haciendo los vecinos. ¿Tú lo estás oliendo? Es que vamos a ver, estamos en verano ya, ahí enfrente hay una terracita que antes me he asomado y echaba humo, digo, no es un incendio. Eso no es un incendio, eso están haciendo la parrilla. Y huele a ese ahumado que están haciendo. Me caches en la mar, me está entrando hambre. Ahora vamos a comer, pero la parrilla. Bueno. Ay, échalo otra vez. ¿Lo sientes suavecito? Es que claro, ¿sabes qué pasa? Te has puesto el masculino, que es más intenso. Tienes en el olfato el masculino, que es intenso, entonces se te va. Pero desde luego... Es que no sé si debería decir a lo que me huele. Con educación, que no nos ofendamos. Al baño de la piscina. No es malo, pero cuando entras, que todo tiene un olor, todo en esta vida tiene un olor. Pues yo ayer cuando entré al baño de la piscina a beber agua, no sé cuánto... A diferencia de esto, para mí es... ¿Pero estaban limpios los baños? Sí, vale. lo han reformado y todo. ¿Sí? Sí, ahora tienen una pared, ¿sabes? Que tenían las duchas, sí. Pues ahora han puesto una pared y luego las duchas. Vale. Y ahora no hay 3 y luego una separada. Ahora están todas 4. Será para que así, si alguien se asoma, no vea a la gente en pelotas nada más entrar. Claro, porque si no los chicos hacían así. Claro, es que antes las duchas de la piscina abrías la puerta y veías ahí taca. Había gente que se duchaba con el bañador puesto precisamente pero por es que eso. Había gente que no. Claro, entonces... y eso está feo. ¿Entonces han puesto una pared? Sí. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si tu impresión de lo que quieres decir de este perfume es que no huele limpio. No me huele mal. No digo que huela mal. Bien, me huele muy fresquito, muy... Es posible que la impresión que te da muy es de que verano. huele a fresco y limpio. Sí, vale. De verano, de estar entre agua y plantas. Claro. Es muy posible porque hay que tener en cuenta de que tenemos 2 tipos de flores las cuales nos pueden dar esa sensación de limpio. El almizcle también
da sensación limpio y además refrescado con mandarina. No es una mandarina, es un perfume floral amarillo, ¿vale? En el canal tenemos vídeos sobre esas flores amarillas, de mucha mimosa, y la sensación que te da no es solamente un aroma floral como tal, es un aroma limpio, ¿de acuerdo? Entonces, posiblemente es a eso a lo que se refería Irene. Sí, que yo no... No huele mal, huele limpio, es sensación limpia, ¿no? Huele bien, Fresquita. huele bien. No es un bombazo, es de esos que, como yo digo, se te quedan a ti, que hay gente que le gusta una sensación simplemente eso, limpia. Te sales de la ducha, te pones algo que te resulta limpio y ya está. Bueno, Irene, no te digo más. Bueno, sí te digo que algún día déjalo a mano. No me tires la caja, ¿vale? No. Porque tengo que reseñarlo y algún día déjalo a mano porque me lo voy a poner y se lo enseñaré a papi también para que opinemos. Pero es tuyo, no me mires claro así. Que se lo queda. No, este va a ser para ti. Mira, estos dos y este también lo voy a guardar. También para mí. Sí, mira, si lo gastas ese a tiempo, este te va a pillar también en pleno verano. Sí, yo quiero que me pille en verano. Sí, este... Estando en el mes que estamos, quizá y para agosto lo puedes usar. Si usas habitualmente ese, este va a ser también para ti. Te lo voy a guardar y cuando lo necesites tú me lo dices y lo saco. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues amigas, gracias por haber pasado un ratito con nosotras aquí, con nuestra charlita, nuestro momentito y esas cositas. Vamos a hacerle unos bocadillos que se van a la piscina, hoy me quedo yo sola, se van a la piscina y nosotras a pasar pues esos ratitos. Amores, un beso enorme y gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Adiós.